Hola, hola, buenos días, bienvenidos al Congreso de la Mañana, reintegrándome aquí con ustedes. Hoy es jueves 9. No te hagas, tú sabes que es jueves, tú sabes. Jueves 9 de octubre, la semana va muy rápido y así también. ¿Tú encuentras? Los acontecimientos, mucha información, demasiada información que procesar, que digerir, que comentar con ustedes. Bienvenidos, compañeros. Saludos, gracias al Todopoderoso nos permite estar aquí temprano en la mañana en este Congreso de la Mañana donde surgen todas las noticias que los demás comentarán en el transcurso del día. Nosotros tempranito en la mañana pues dando los palos merecidos. Saludos, don Víctor. Bueno, mañana. Don Tomás Eliezer de la Rosa, Patricia Arbaje, amigas y amigos. Uno quisiera cuando uno despierta que haya buena noticia, pero para todo, en el mundo entero, que no sea parcial y uno estar contento, que no haya motivo para uno preocuparse como está la violencia aquí en Santiago. El caso de Baitoa, que ayer lo dijimos aquí, si no fuimos uno de los primeros programas que habló de ese tema, porque hubo informaciones que le llegó a uno de manera privilegiada. Sí, sobre ese tema. Y hoy es terrible. 2 hermanos acribillados, ejecutados en Baitoa. Pero lo de la paz en Palestina, Debo la posibilidad. de don Víctor, que yo ese caso de Baitoa, vi que usted lo mandamos en el grupo, lo comentamos, pero yo no quise. Ni ver la noticia, ni ver imágenes, ni leer. Honestamente. Yo lo entiendo. Honestamente. Yo no he visto las imágenes. Independientemente de mi trabajo y mi responsabilidad de darle a ustedes la información y de hacer un análisis de lo que pasa, mi salud mental. Sí, yo lo entiendo. Yo la siento comprometida. Claro que sí. Y eso no te preocupes, que eso es normal. Hay noticias que yo no la veo y paso rápido. Porque uno es ser humano primero y después comunicador, periodista, lo que usted quiera, ¿verdad? Y hay noticias que es mejor ni verlas. Como por ejemplo, yo no puedo ver el caso de los niños muriéndose en Gaza y tembloroso detrás de un chin de harina, empujándose uno con otro, y niñas. Yo no puedo ver eso, porque eso me afecta y ni duermo. No voy a decir que no como, porque como. No voy tampoco a exagerar, pero hay cosas que uno no quiere ni verlas. Así que saludo, don Tomás, saludo Patricia Arbaje. Mire, Job perdió todo lo que tenía y al final Dios le dio el doble. Tu proceso, aunque sea difícil, tendrá recompensa. Así que no escatimes esfuerzo y continúa luchando. Qué frase tan linda. Iniciemos así, tan bonito. Sobreponiéndonos a esas dificultades que tenemos. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra en Medio Oriente con toda esta situación? Que ellos logren en algún momento reponerse a toda esa adversidad que han tenido que enfrentar y de alguna forma retomar una vida más o menos normal, que no va a ser fácil, como dice Don Mañana. Hay un tema con un premio Nobel de la Paz por ahí. Sí, está involucrado dentro de eso. Bueno, para ponerlo en contexto, ya se empiezan a dar los premios Nobel de este periodo. Entonces ya el tema se dio el de ciencia y medicina, para algo como de celular, algo así, de regeneración celular, no sé muy bien de ese tema. Ya también está circulando el de literatura. Entonces, siempre hemos sabido que Donald Trump, dentro de su personalidad pintoresca, nos guste o no, de su ego elevado y de su forma especial de manejar temas, intereses y conflictos, pues nosotros siempre supimos que él quería su premio Nobel de la Paz. Y con este anuncio que se hizo en el día de ayer, que se empieza a firmar y a trazar la línea de acuerdos, pues pareciese que ese premio Nobel es de Oye, Donald Patricia, Trump. dice Trump, ¿sabes que él tiene su propio... su propia red social. Por supuesto. De él, se llama Truph. TRUPH. Yo no sé qué quiere decir, pero bien, él tiene su propia Sabrá Dios, porque red yo creo que social. ni él sabe lo que es. Mira, y ¿tú sabes lo que él puso esta madrugada? Quizá encuentren un motivo para no dármelo, el Nobel. O sea que él está en eso, señor. Ya él se puso adelante. Ya. No, él va a tener su premio Nobel. Y si no se lo dan, nosotros le vamos a reconocer que por lo menos, aunque sea por su ego, está tratando de resolver un conflicto que no fue necesario. Lo que hay no que voy a decir negar. es que él le saca provecho a todo. Yo no él voy le a saca negar. provecho a todo, Aquí hay hasta gente así los también. adversos. En todas partes. Él es un... ¿Quién? Trump. Trump. Él es un estratega en ese sentido. Él Él es lo sabe máximo. lo que le va a sacar provecho a cada cosa.
y hasta dónde lleva cada situación de manera que le resulte conveniente o que le permita manejar otras situaciones por otro lado mientras gana tiempo con esto. Trump es una estrategia, pero yo creo que al final lo que todos nos mantiene expectantes es ver si realmente ahí podrá haber un tiempo de tranquilidad y si hay una paz duradera como la que se está tratando de lograr. Creo que la humanidad necesita ese respiro, necesita de alguna forma que se imponga eso mismo, que se imponga lo humano y que de alguna manera aprendamos que las diferencias en cuanto a las visiones pueden convivir, aunque no necesariamente tengan que estar una al lado de la otra. Así es, yo plenamente me identifico con ese criterio, don Tomás, y creo que esa situación no debe ser para siempre, no debe ser secula seculorum, por los siglos de los siglos, y que se debe de entender en algún momento, tanto Israel como Palestina, de que ambas partes tienen derecho a existir y que se puede coexistir en paz y que no hay por qué matarse y matar uno al otro. Y sobre todo que paguen los inocentes con los famosos daños colaterales. Así Tú sabes es. lo que es ese cuento, ¿verdad? El daño colateral, ¿verdad? Así es. Tiran una bomba para matar a un jefe, un terrorista que a Y veces se no lleva existe. a todo el que Y está se ahí. lleva a todos los niños y los inocentes y familia entera que están ahí. Óigame, ya está bueno, ya. Dentro de las noticias también hay que decir que el viernes aquí se pronosticó algo que ayer se cayó. Y era que los Yankees le iban a dar a los Blue Jays para afuera. Y los Blue Jays se impusieron. Óigame, hermano, yo fui de lo que dije. David mañana tiene Oye, que venir a explicar. No, espérate. Yo no sé de eso. Yo debo aquí reconocer opinando. aquí, yo cogí un acuerdo con esos fuñidos yankees. Que yo que ¿Usted no sé. estaba pujando? Yo estaba empujándolo porque no quería quedar mal. Yo me aventuré, Patricia, tú no estabas, No, a yo decir. estaba. Yo debo Oye, decir lo que que yo yo no me entiendo. abstuve A decir en que el los comentario Yankees- y no dije nada. Yo dije- estaba, lo que yo no entiendo. Yo pero tú Que no es estabas lo así. mismo. Yo dije, Sí, los yo estaba Yankees se ahí. van a lamber a Toronto. Dije yo muy Toronto. Orondo, tranquilo, seguro. Pero ¿qué pasa? A partir del papel. A partir del... Correcto, tú lo dijiste. A partir del papel. Pero ¿qué pasa? Que me olvidé de Vladimir Junior. Me olvidé de ese, para mí no Que, existía. que es el superhéroe con capa Pero y sin capa. claro ahí. que sí. Y yo debo reconocer aquí que fue al revés, mi pronóstico fue al revés. Ahora, yo no sé hasta dónde, pero el hecho de ese sentir que tiene Vladimir con los Yankees, de competencia y de lo que usted pueda decir, de lo que él mismo ha confesado en entrevista, de cómo se sintió él y su padre cuando en una ocasión tuvieron un altercado por un juego de estrella en el que a él le pidieron que saliera del terreno de juego, siendo un niño, y que él lleva eso consigo, porque él dice que fue un asunto discriminatorio y que eso él de alguna manera siempre lo envalentonaba como para verse frente a los Yankees como un castigador, porque el hombre sin Así es lugar que a lo dudas conoce. que lo... Eso, así es que se le dice. Tú sabías, Patricia, que No, él yo es lo que canadiense, quiero- yo lo que ese quiero morenito es saber- canadiense. Yo lo que quiero saber, ¿qué médico que sepa de genética puede venir a explicarme qué hay en el cromosoma Y con los deportes que no hay en el X y nosotros tenemos duplicado? Porque cómo es esta conversación y que una vez y que el niño y que el No, pero papá y que... espérate, yo no- Patricia, déjame salvar a la clase femenina No, no. porque hay muy buenas cronistas y Sí, ha pero habido esa tiene... Ofalia Morillo, ahí hay un componente genético de una Adelaida, desviación o Jenny algo. Jiménez. exacto, Susi No, también, yo no sé Susi, quiénes- quiero decir Jiménez, no sé ni y- quiénes son, pero un embrón, ellas, además un embrón. ellas. de Santiago Laura Bonilla. Bonelli. Bonelli, La sal. la sal. No, mira, pero lo de verdad, ellas deben de tener un componente ahí de genético desviado, porque Ah, es que eso bueno. no puede ser. Vamos a dejarlo ahí para que no nos entremos para allá. Vámonos a las noticias, señores. Hablando de noticias, tenemos Ay, que ay, comentar con ustedes que el director del Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, no pudo, de verdad, con el tema de la cárcel y el bloqueo. Entonces, como no pudo, por cuestiones técnicas, se ha dedicado a formar en el área de la telecomunicación y de la tecnología de inteligencia artificial a jóvenes para poder incursionar en el robustecimiento de eso. Y qué bueno, con las becas que nosotros tuvimos cobertura en el teatro. Pero además de eso, y lo veo muy positivo, y es que cuando tú tienes un proyecto y no lo puedes materializar, pues no te sientes ni te cruces de brazos. Entonces, como esto no se ha podido, aunque no ha desistido en eso, ha hecho un crossover y entonces se ha dedicado a tratar el tema de las noticias falsas, de las redes, de la desinformación y
de cómo de cada 10 dominicanos, 7 toman decisiones basadas en información falsa. Es importante esta campaña que tiene el director del Indotel de informarnos sobre la circulación de información falsa, de la propagación de noticias rápidas sin el soporte adecuado, de la inmediatez que queremos tener. Todo queremos dar primicia, todo queremos ser lo primero en hablar, todo queremos emitir un juicio tan rápido que corre más que después no podemos recoger y entonces dar la información acertada. Y en ese sentido, entonces, con este llamado, pues nos ponen alerta. Nos ponen alerta para que nosotros todo lo que vemos, todo lo que escuchemos, todo lo que leamos, pues seamos más críticos. Porque usted dirá, bueno, y que no importa que me digan que como el caso de la Barranquita, que fue un intercambio de disparos y que había un policía herido. Al final lo que pasó, pasó. No, porque entonces nosotros tomamos decisiones que no nos damos cuenta que nos afectan, porque entonces ya uno tiene un temor, ya uno se predispone a una zona, ya uno se predispone a una institución, ya uno se predispone al tráfico, y esas noticias poco a poco nos van afectando en todos los ámbitos de nuestras vidas. Nosotros ya no sabemos a quién leer, nosotros leemos medios importantes como CDN, a veces con información que tú dices, pero ¿y cómo es posible? Nosotros vemos un vocero de la policía, nosotros vemos un vocero de la presidencia, nosotros vemos un presidente de la República responder desde la inmediatez con informaciones que no quiero decir que sean mentiras, pero que no se corresponden con la realidad. Pues tú lo estás diciendo entonces, con otra palabra. Bueno, ¿Lo estás diciendo? entonces es importante estas declaraciones del doctor Guido Gómez Mazara para llamar a la reflexión de nosotros. Mira, yo creo que Guido se queda corto con el 56%. Yo creo que eso pasa de ahí. Sí. Porque hay incluso gente en medios de comunicación que replican noticias que uno a leguas puede leer que no es una noticia con base real, sino que es un invento de alguien de un lado para beneficiar o para afectar algún tipo de intereses, que básicamente a lo que Guido se ha dedicado en este levantamiento es porque al gobierno es al que más le ha afectado esta ola de tanta fake news en República Dominicana, de tantas noticias falsas, para decirlo en el español que corresponde. Y uno dice, ¿y el aporte de los que hoy se quejan de eso? ¿Cuál ha sido? Bueno, el aporte está en que, como decía el compañero Mañana hace unos días aquí, el no tomar un bando se hace muy difícil para la vida, porque entonces tratan de invisibilizarse. Cuando nosotros traemos un tema aquí a la mesa, que lo vemos desde la óptica del análisis crítico, más no del análisis parcial, es muy difícil que a nosotros alguien nos cuelgue un reel en su página. Porque eso no afecta ni beneficia a nadie. Y como no lo hace, sino que hacemos el análisis a partir de lo que entendemos que noticiosamente puede ser importante, eso no es conveniente para algunos, no hay beneficio en eso, y a partir de que todos lo vemos por el beneficio, entonces las cosas se van colocando en esa perspectiva que le está planteando Guido. Hoy, quizás gente que apoyó con alguna noticia no real a los que dirigen el Estado, está de alguna manera cuestionado por el propio Estado que ellos construyeron, porque ahora están beneficiando a otros. Entonces es como un juego en el que todos estamos envueltos y en el que nadie quiere asumir el rol real. Yo cuando veo las declaraciones digo, yo sí, es cierto. Y a veces, lo he dicho aquí, lo he dicho en la tarde, la gente no está analizando lo que nosotros estamos analizando de aquí. La gente está viendo simple y sencillamente lo que le publican ahí, pero no va al fondo de lo que le están publicando. Nosotros nos fajamos aquí, no, pero espérate, es que esto no me da. Y lo decíamos con lo de la Feria del Libro. Tú me estás hablando de 75 millones de pesos en venta. ¿Y cómo es que se vendieron 75 millones de pesos en libros en un país que tiene una tendencia a la lectura tan baja? No, yo no entendí. Entonces, el común te dice, mira, pero se vendieron 75 y no pasa de ahí. En el caso de los que hacemos comunicación y de alguna manera nos formamos en esto, tratamos de hacer un trabajo distinto, pero somos los invisibilizados por los que están en el poder. Somos a los que no nos invitan a algunas actividades, somos a los que no nos colocan una publicidad. Sin embargo, los que cualquierizan el manejo de la información, entonces esos tienen prominencia y tienen presencia en cada actividad, son reconocidos con mucha publicidad. Y de ahí, don Guido Gómez Mazara, doctor, está una situación de la que los que en algún momento fueron victimarios ahora son víctimas.
Y hay algo incluso peor, don Tomás, Patricia, amigas y amigos, que tiene que ver con la desinformación y con la distorsión de las informaciones a través de plataformas que se crean especialmente para eso. Hay una serie de plataformas, ¿verdad?, que se encarga de producir noticias al granel, así parece como si fuera de aquellos teletipos de la vieja guardia, que ustedes ninguno se va a recordar ni sabe de eso. Que era llegando a la noticia del exterior así, y se iba escribiendo como si fuera una máquina Olivetti u Olimpia. Esa sí la conocí. Con la que yo aprendía mecanografía. Me dieron mecanografía. Automáticamente. Y hacen noticias que tú te vuelves loco si la sigues. Porque están diseñadas para eso, para desinformar. ¿Tú sabes cuántas veces, Tomás, oye Patricia, han publicado, y lo lamentable es que hay personas que lo enganchan? Así es. De que el Buggy, ¿cómo que se llama? El Buki, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís, que se mató en un accidente. Yo le he visto eso varias veces. No, terrible. Y el carro desbaratado. Eso es terrible. Y la figurita de él en un lado con el lacito negro. Óigame, pero pongo eso de ejemplo, pero no es el único caso. Adiós, pero para mí el que yo más recuerdo fue el de Perales, que lo publicó creo que hasta el periódico El País. Eso él tuvo que decir en un concierto, sí, estoy vivo, sí, estoy aquí. ¿Tú te recuerdas? Sí. Estoy aquí. Grabó fuera del asunto él mismo. Estoy aquí y estoy vivo. Entonces, hay quienes muerden el anzuelo, pero uno más que otro, claro, porque en el caso mío personal, la veteranía ya y todos estos años en esto, si una cosa sale aquí, yo no de primera mano tengo que confirmar en los demás medios. Óyeme bien, algo sencillo. Si a usted le sale de que porque hasta se roban el logo del Nuevo Diario también, para poner un ejemplo. Sí. Y te ponen un Nuevo Diario con la cosita verde, el verdecito a un lado, y te ponen un titular ahí que tú crees que es cierto. Entonces, búscalo en la red, búscate el Nuevo Diario y regístralo. Búscalo en los otros periódicos. A ver si esa noticia está ahí. Ya eso es un indicio. Si no está en ninguna parte, es un indicio de que no es cierto. Y así por el estilo. Eso es un señalamiento interesante que usted está haciendo. Consultar fuentes. Consultar fuentes. No es de una vez que llegó. Pero, por ejemplo, a 6 meses del caso de Jet Set, que fue ayer. ¿Cuántos meses? 6 meses. 6 meses, medio año ya. Señores, yo lloré con el mensaje de doña Melba. Qué dolor tiene esa señora con la pérdida de su única hija. Y así muchas familias, pero ella que es tan mediática. Don Eduardo Estrella aquí con su hijo. Exacto. Una cosa que yo todavía lo sufro. La cuestión es que precisamente hablando de las noticias falsas y de la fuente, a 6 meses de aquello, ustedes recuerdan cómo las fuentes oficiales, las que nosotros damos crédito, desinformaban. Nosotros decimos, ¿y a quién vamos a leer? ¿Cómo vamos a ver? ¿Quién va? O sea... No, lo peor de ese caso porque en el caso que mañana es que era dolor que impactaba al pueblo y había mucha gente sacando provecho con manipulación de información. Pero fuentes importantes. Entonces, lo que don Tomás dice, que don Víctor dice, le quitan el logo a algo y lo utilizan. Eso es deep news, que esa es la que tiene la intención de dañar. Pero la fake news, que es la mentira, que se comete por lo rápido, por lo inmediato, por la no consulta, por la no investigación, que no hay intención de dañar. La intención es de generar view, de responder primero, de dar una noticia primero. Esa es peor, porque entonces esa hace que las fuentes oficiales también se equivoquen. Entonces yo sí creo lo que dice Tomás, que Guido se quedó corto. Quizá él para no alarmar, porque también... Yo te debo confesar, Patricia, escúchame que te interrumpa para que tú sigas. Oiga, don Tomás, de origen noble. De origen noble. Oiga, mande, comandante en jefe. Yo vi una fotografía que circuló en todo el mundo de Donald Trump con una manga de un pantalón levantada y la piel hinchada, con una especie de elefantiasis. Con el tema de sus venas, que él tiene un tema. Sí, como en esos días que hoy a propósito va a hacerse un chequeo y fue anunciado en Estados Unidos. Sí, pero bien, antes de eso, oiga, don Tomás, oye, Patricia, amigas y amigos, lo debo confesar, uno debe ser honesto. Como él previamente se había dicho oficialmente que se hizo un chequeo médico y que salió con una serie de situaciones, ¿no verdad? Cuando yo vi esa fotografía, por mi madre que yo la creí, y era mentira. Y yo la mordí caí como si fuera un peje. Y ya la inteligencia artificial estaba en los niveles que está hoy. Te estoy diciendo. Claro. Porque lo que nos espera a futuro es muy difícil. O
sea, lo que te está haciendo hoy la inteligencia artificial es una chambra para lo que nosotros vamos a ver a futuro. Que no es fácil. Déjame ver. Porque con ese asunto que decía Patricia precisamente de la búsqueda de view y de ganar notoriedad, aquí la gente va a perder el juicio. Y como eso le va a facilitar tanto, ahorita usted no va a saber distinguir, por más que usted quiera, entre lo que es cierto y lo que no lo es. Ayer yo puse un meme en mis redes y me comentaron mucha gente que decía que tu futuro médico estaba usando ChatGPT para hacer su tarea. Ajá. Que mejor te empieces a cuidar, a comer sano y a hacer ejercicio. Y era como una sátira porque la realidad es que entre la inteligencia artificial y el ChatGPT, los profesionales de hoy, no los de mañana, no, los de hoy, a veces incurrimos en lo inmediato, en lo rápido o en las herramientas que nos facilitan y no estamos dando el 100% en lo que hacemos. Entonces damos información o subimos información o creamos nota de prensa con ChatGPT y no nos dedicamos. Porque no es que no la usemos, es una herramienta, pero no... Es que no abusemos. Exactamente, o cómo lo usamos, que confirmemos, porque no que lo se que... sepa utilizar. No Sí, lo que claro. pone Yo no la uso. ChatGPT es la verdad Yo la absoluta. desinstalé de mi Tú como celular y me llega y la desinstalo otra vez. Yo no uso eso. Yo la No, uso, pero señor. yo la uso para jugar, No, decorando yo no uso nada de espacios. eso, no, señor. La cuestión es que nosotros tenemos que entender que es una realidad y que son aliadas estas herramientas, pero tenemos que hacer un ejercicio responsable desde nuestras profesiones, desde los comunicadores, los periodistas, los investigadores, pero también el gobierno, el que dirige el país también debe de hacer uso de lo mismo y ser responsable, porque, repito, la cifra que dio Guido se queda corta. Así queda es. corta. Y don Mañana decía ahorita cómo le choca a él ver algunas imágenes. Señores, la formación profesional también crea sensibilidad. Yo soy uno que en el tiempo que llevo en los medios, yo no le coloco sangre a nadie ahí. Yo he trabajado en medios que me ha dicho, que fulano dijo, el dueño del canal, que ponga tal cosa. Y yo, dígale que venga él a ponerla, pues yo no la voy a poner. ¿Usted te recuerda de suceso? Yo no. Sí. Escúcheme, una ofensa mía. Sí. Preguntarle a usted una ofensa mía, si usted se recuerda. No. Yo la recuerdo perfectamente. No, rebaje. Yo creo que de ahí. Es una ofensa mía. Pero espérese, usted. don Vito, porque yo voy a tomar ese comentario suyo. Y a Patricia ni la miro. A partir de ahí, ¿Es de una suceso. revista, no? Sí. Sí, claro. Usted ha oído decir que es una Sí, pero revista. no que era cuando- una revista. Que cuando le hacían así, soltaba la sangre. Eso no tiene. Pero nada yo madre, quiero que compadre. ustedes vean cómo a partir de ahí, entonces del papel pasamos a la televisión. Porque para mí, Suceso marcó el inicio de mucha gente que hace televisión en base a sangre. Fue Suceso. Después, antes de Suceso, yo no conozco nada parecido. Porque Suceso recogía en siendo muertos que había en el país. Pero en la todos. televisión aquí hay un programa así. Bueno, Local, ese programa que local. inició aquí, inició después de esa revista. Hay una situación. A veces cuando no me Antes- cuentan algo, yo lo uso el término de suceso, pero ya uso el apellido del No, 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 programa. pero eso- Cuando a mí me cuentan algo, yo no, yo no Acuérdate trabajo. que primero fue uno y después apareció uno que no tenía nombre, así mismo se llamaba. Ah, no sé, yo no sé. Y, y eran competencia los dos. Óigame, Yo creo que Patricia. todavía no se hablan. Patricia, breve, óigame, don Tomás. Ujú. Antes de nacer Nelson Javier el cocodrilo. Eso fue Antes de ahorita, eso nacer- fue ahorita. Antes de ayer. Porque Nelson Javier es un muchacho. Un muchachito. Un muchacho. Óyeme, antes de nacer Nelson Javier, había un programa en la radio que era lo más popular a las 2 de la tarde, que se llamaba El Suceso de Hoy, con Rodriguito. Ya. Pero eso era narrado, ¿verdad? Sí. Y con una elegancia y unos detalles que tú entendías la noticia, pero no la morbosidad. Entonces pasamos ya de manera, diríamos, no fílmica, sino gráfica, a lo que es Suceso. Óyeme, que como tú dices, el poner una persona con un lado de Sí, bueno, sí, no sí, voy a sí, describirlo porque sería... Ese era su producto, es la base de su comercialización. sí, era la crudeza, Y la tenía sangre. apoyo, mucho apoyo. Óyeme, el Suceso llegaba al parque de mi pueblo, Villa Altagracia, y la gente lo esperaba ahí, el grupo. Sí. Se acababa seguido, como que era un medicamento. Lo que pasa es que entonces yo veo Es la que morbosidad, Tomás. Eso mismo te iba a decir, que veo que El entonces morbo genera mucho hemos dinero. evolucionado en las formas, quizás, pero al final sigue siendo lo mismo, porque los medios de comunicación lo que necesitan son los views, los likes, para poder mover su fuente de ingresos, porque a quien le colocan anuncios, el que más vende, a quien le colocan, lo invitan a viajes, a ferias, a congresos, a actividades, a quien le pagan viáticos y traslados, es al que genera. Entonces, Pero era lo que yo decía, Patricia, los que hoy se benefician
de ese sicariato de redes, cuando le toca entonces verse como la víctima, no como el victimario, es lo que pasa con Guido Gómez Mazara hoy. Porque quizás los que ellos apoyaron desde afuera, hoy son sus sicarios desde adentro. Pero imagínate, mira, Faride demandando, ya que si yo quién demandando, y entonces todo el mundo demanda. Pero tú te estás dando cuenta que no es una exclusividad de República Dominicana, porque ahora mismo en México tiene el mismo debate, sí, que hay un proyecto de ley incluso que penaliza con 6 años, solamente por memes, pero a eso usted le agrega memes, noticias falsas y demás. Es un tema en el que creo que todos los que están involucrados en la vida pública, en la información, primero han sido victimarios y luego han sido víctimas. Vamos a la pausa. Así es. Regresamos de inmediato. Hacemos una pausa y regresamos en breve con más informaciones. El Congreso de la Mañana. Esta mañana, por lo menos informados y bien informados, eso sí, con responsabilidad y con criterio de que hay que ser objetivo, pero sobre todo ser real. Y una de esas realidades es que contamos, decíamos fuera de cámara, con políticos jóvenes de calidad y que todavía inspiran y dan fe y esperanza en que no todo está perdido a nivel de la política. Ustedes saben que me refiero a Juan Ariel Jiménez, ¿verdad? Claro. Todo el mundo entendió. Bueno. Aquí en República Dominicana hay que saberlo. Vamos a estar conversando más adelante con Juan Ariel Jiménez vía Zoom. Juan Ariel siempre es tendencia. Juan Ariel es uno de esos hombres que cuando habla hay que escucharlo. Que aunque usted no esté de acuerdo con su partido, reconoce que lo que habla es desde el respeto, desde el conocimiento, desde la realidad, con mucha altura. Y se volvió en tendencia hace unos días con el tema de que coló un café y le dijo... Respondió con números. Le dijo al presidente dónde se equivocaba. A raíz de eso... Aquello del 80% de la deuda para pagar deuda vieja. Entonces, a raíz de eso, nosotros lo contactamos para hablar un poquito con él y hacer una pregunta que yo sé que a ustedes les va a interesar. Pero eso un poquito más adelante. Ustedes saben que Juan Ariel es profesor en Harvard y que, aunque se mantiene muy activo en eso República... en Boston, por allá lejísimo. Lejísimo. Aunque se mantiene muy activo en la República Dominicana y viene muy frecuente, también tiene sus compromisos, entonces estará vía Zoom. Antes de ir pasar con Juan Ariel, tenemos que hablar un poco de unos debates que hay en nuestros legisladores y no solamente, aunque en el guión nos pusieron que hablemos de la libertad de expresión y demás, también quiero traer a la mesa otros temas que se han debatido a nivel de Congreso. El tema de la libertad de expresión, todavía no tenemos la supuesta ley Mordaza, la necesidad de adecuarla. Yo siempre he dicho que yo no estoy de acuerdo con eso, que lo que nosotros tenemos es suficiente, que no hay que hacer procedimientos más expeditos para la sensibilidad de nadie. Vaya al tribunal y pase trabajo como pasamos todos los simples mortales que queremos demandar justicia. Tal vez así le aprueban un mejor presupuesto al sistema judicial. Pero con esta sensibilidad, con el tema de, y va más o menos unido al fake news, al deep news y todo lo demás, a lo que decía Tomás, que a quien tú alimentaste ayer, hoy te juegue en contra. Hay un tema que sigue sobre la mesa, la famosa ley Mordaza. Yo les decía antes de irnos también, cómo no es un asunto exclusivo de la República Dominicana, sino que ya otros países se están viendo afectados por este asunto. La libertad de expresión, de alguna manera, utilizada como escudo, como mucha gente, para hacer a veces de esa libertad una herramienta para extorsionar, para difamar, para crear un ambiente favorable de acuerdo a lo que le conviene en el momento y lo que le va a ser provechoso en lo económico, en el poder que pudieran ostentar, en el posicionamiento público que puedan lograr. Entonces, de alguna manera, ahí es donde está la distorsión. Eso es lo que tenemos que estar claros si estamos tratando de evitar que esto se convierta en una norma. Ahí es donde pudiéramos entrar en el debate. Yo veo que en este diálogo está participando el presidente de Diarios, don Percio Maldonado, que yo a veces me pregunto, con el propio medio que a él le corresponde, si todo en la libertad de expresión es permitido. No sé si ustedes recordarán lo del supuesto asalto en vivo, que no pasó absolutamente nada, pero que movió hasta todos los organismos de seguridad del país, que luego, es un experimento social desde el mismo periódico. O sea, que los mismos medios que uno conoce como tradicionales no están exentos de todo esto que de alguna forma, reitero,
está afectando no solo a la República Dominicana, sino a otras partes del mundo. Sí. Yo me forjé en el marco de la ley 6132. Y en ese marco surgió el Colegio Dominicano de Periodistas. Me recuerdo como ahora, yo estando en el Caribe, que allí firmé el libro de adhesión como fundador y fui dotado de ese carnet, el número 15. Sí, pues imagínense ustedes. El número 15. Cuando todavía ni Nelson Javier había nacido, ni doña Loli menos. Para que estemos claros. Que no es fácil. Que no es fácil. Y, óyeme, Tomás, óyeme, Patricia. Esa ley 6132, como tú bien lo has dicho. Tenemos legislaciones. Esa ley que es viejísima, es verdad. Pero, óigame, es una ley que consagra esencialmente lo que, hasta dónde hay el límite de tú manejar los medios de comunicación. Y déjeme hacerle una pausa ahí. Ciertamente la ley habla de multas muy bajitas, porque cuando tú dices una multa de 50 pesos, Bueno, de 100 pero- pesos, pero es que la multa es una cosa. Ahora, el daño, al que quiera alegar un daño, usted lo demuestra y es infinito. Esa es la apreciación del juez. Si a usted se siente vulnerado en su moral, si le ha afectado su credibilidad, su trabajo, usted lo lleva al tribunal, que el juez tiene la soberana apreciación de ponerle un monto. Exactamente, pero hay muchos detalles. Todavía aquí hay legislaciones donde hay multas, ustedes se van a sorprender. De 25 pesos. Exactamente. Sí. Y menos. Sí, porque es menos, verdad. Porque datan de la era de Trujillo. Desactualizadas totalmente. Totalmente las desactualizadas. mejores te toman como referencia salarios mínimos, tantos salarios mínimos. Y eso ustedes saben que se actualiza cada vez que el sector actualiza un salario mínimo. Pero esas son las mejores y las más modernas, la que usted hace referencia, te data de 5 pesos, de 10 pesos, de Correcto. 500 pesos. Sí, así es. Que costaba una casa 500 pesos antes. No. No, nunca. Yo recuerdo Ah. que cuando un individuo, un sujeto, y a veces un viejo verde, ofendía a una muchacha, Ujú. los padres, estoy hablando de los campos, le reclamaban, ¿sabe qué? ¿Qué? Una casa y 100 pesos. Una casa y 100 pesos para solventar el daño. Oh. Ustedes se Pero ahora sorprenden. sigue igual. Óigame, 100 Ahora le pesos. piden casa y cosas. Oiga lo que ¿verdad? estoy 100 diciendo, 100 pesos. Bueno. En mi pueblo Villa hay bueno, murió ya, pero su hijo, que es mi amigo, no va a coger cuerda por esto. Hubo una dama muy famosa, le decíamos María 100 pesos, porque ella fue producto de una situación así. Ah. Obtuvo su casa, más 100 pesos le entregaron a los papás cuando Porque le deshonraron cuando el una hija. muchachón la ofendió, porque así era que se decía, Ok. que la ofendió. Ya. De manera que ya ustedes pueden ver cómo han cambiado los tiempos y las leyes son las mismas. Sin embargo, como decía Patricia Arbaje, señores, uno de los países donde más leyes hay, tanques y tanques llenas de leyes viejas, que usted ni sabe para qué, sí. que nadie le hace caso. Nadie, Tomás. Y que no se llevan a la práctica, solamente están Oye, ahí, hombre. pero tú ni sabes en qué aplica ni cuándo la aplica. ¿Para qué? Oye lo que dice Randy Estrella en Deje eso off. así. Oye. Deje eso así. No, pero no, lo que que ustedes Randy, dicen con Randy hace un relación... programa más fuerte atrás de Sí, cámara. sí, Yo sí. tengo para decirle que Randy detrás de cámara da más contenido que delante. Dale. De eso así. Pero el asunto es que seguimos acumulando leyes, seguimos haciendo leyes, pero ni las que están ni las que llegan son aplicables. Que no es fácil. O se aplican. No porque no haya quien lo haga, sino porque en muchas ocasiones nadie se atreve a hacerlo. Primero, aquí todo se piensa en base al costo político. Usted dice, por ejemplo, ¿por qué en países ya desarrollados hay horarios incluso para estacionarse en algunas vías de tránsito? Porque usted necesita de alguna manera garantizar la movilidad de todos, no de uno. Yo pasé esta mañana por una calle, por ejemplo. Hay un camión estacionado. ¿Por de cuál un lado. calle? ¿Cuál? No, es una calle pequeña en Olla del Caimito, que no tiene nombre. Un camión estacionado de un lado y del otro lado, un poco más adelante, está un carro pequeño. Pero yo digo, ¿y si ahí alguien se pone malo a medianoche? ¿Cómo entra una ambulancia y sale rápido de ahí? ¿Se fuñó? ¿Y quién no se da cuenta de eso? Pero cuando tú tomas las vías, por ejemplo, calle 11 de Gurabo con Los Rieles, ahí ahora han dejado de hacerlo, no sé si a partir de una denuncia que yo hice reiterada, pero había un camión de una marca de agua que todos los días a las 7 de la mañana estaba en la parte más estrecha de la intersección. Y yo decía, ¿y por qué ese camión tiene que estar justamente en esa esquina a la hora del tránsito más fluido?
Y nadie se da cuenta de eso. Entonces, ¿hay leyes o no hay leyes para ese tipo de cosas? Hay leyes, como hay leyes para la circulación de vehículos pesados que establecen el horario, pero que tampoco se aplican y cuando se anuncian duran 1 o 2 semanas y a la 1 o 2 semanas volvemos al mismo derrotero. Entonces, seguir acumulando leyes sin que se apliquen no sirve de nada. Lo que he dicho con los mismos motoristas. Si usted hoy al motorista le permite que ande en vía contraria, no espere que cuando tenga el carro, la camioneta, la jipeta, el camión, va a andar en otra forma. Es esa forma, porque el chip no cambia por el volante que lleva en la mano. Es el mismo chip que va a tener el conductor. Entonces, todo eso, si se aplicara la ley, pudiera evitarse. Pero como no se aplican las leyes, se hace norma, se hace costumbre y seguimos lamentándonos únicamente porque no pasamos de ahí. Como dimos un brinquito, Patricia, del tema de la ley de difusión y expresión del pensamiento, ¿verdad? A tránsito o tráfico vehicular. Sí, correcto. Hay que reconocer que una buena obra la que inauguró don Luis Abinader ayer en pintura. El paso a desnivel. En pintura en la capital. Ay, sí. Eso en las inmediaciones, o que la gente se ubique de la Junta Central Electoral. Un aplauso a la primera obra de gobierno. Plaza de la Bandera, donde está el Tribunal Constitucional. No. Vamos a esperar mejor, porque son 480, viene ahí. son 480 metros, ¿no? Que tiene la obra. 41 millones de dólares. El día antes. Pero- ¿A cuánto sale el metro? No, pero muy bien, es necesaria. Sí, sí. Los reportes Eso que se hay llenaba de son agua positivos. terrible. Claro. Y eso hacía un No, caos y del ayer tránsito. y ayer hubo un flujo, me dicen, nítido. Sí. Me dicen los colegas. Sí, y además veo que hay que los- Una pregunta aquí Pero al que no margen. pero que no Sí. aplauda. Una pregunta al margen. Ujú, no voy a aplaudir. Don Víctor, ¿sí ve esta obra para medir la eficiencia de las gestiones de Deligne frente a la de Eduardo? Pero que eso no lo empezó Eduardo. No, yo no sé. No, pues, eso no lo empezó yo Eduardo. No sé. Señores, Entonces no hay Eduardo, nada de Eduardo. ahí. ¿Qué va a terminar? Porque no hemos terminado Eso la no se hace en 6 autopista Duarte. meses, señores. No hemos terminado. Eso la no se hizo en autopista 6 Duarte. meses. Entonces, ¿a quién le damos el crédito? Pero dile- Al gobierno del presidente Luis Abinader. bueno. Pero digan también- Tú te cantas y te lloras. Digan No, porque, también. ¿y Eduardo hizo eso en 6 meses? No, yo no sé. Yo lo que quiero ver es el capitán del barco. ¿Cuál es el que está haciendo o no está haciendo? Digan también, pero Es en ese tenor. Ay, no le hagas Porque eso a era que Deligne. Deligne, por ejemplo. Bueno, digan también Ay, pobre Deligne. ¿Dónde está Deligne? ¿Mm? ¿Dónde está Deligne? él le está llevando su voz cantante. Digan, de digan la gestión. también Ok. que esos 700 y pico de millones de pesos, que costó 41 millones de dólares, 700 y pico de millones de pesos, son de la extensión del contrato famoso con Oh, de Aerodón. De Aerodón, escuchar. Para que quede Bueno, claro. atención al PLD. Para que quede claro. Que pidió que le dijeran dónde estaban. Ahí Sí, hay una ahí hay cosita ahí. Una cosita ahí de Una cosa. Y lo del mercado de Santiago no tiene que ver con ese dinero desembolsado Todo, también. el país entero tiene que ver con Aerodón. a todo el yaque. No, no. El país, El ¿cuánto? el 700 hospedaje, millones el de mercado. dólares. Hospedaje, ese ¿Cuánto que yo fue? digo. No, así Que se dejaron llama. 600 millones aquí, 600 y pico. No sé. Y hay 400 que son para el hospedaje. Ok. Aerodón hizo este país. Es más, República Dominicana de Aerodón. Vamos a ver la Vámonos. versión de Randy cuando No, entre yo me ahorita, porque salgo está cuando diciendo, Randy venga. Bueno, pues vámonos a la pausa. Se Vámonos a la pausa. mueve.